Hey guys, how are you? I'm very happy to see you all. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro episodio de English Now America. En esta ocasión vamos a ver una lección referente a los pronombres posesivos. Cómo hablamos de las pertenencias o cómo referimos a la pertenencia de cada quien. El posesivo para los pronombres I, you, we, they, he, she, it, etc. Vamos a ver cómo nos referimos a la posesión de cada uno de estos pronombres personales. Bienvenidos a English Now America. Empezamos. El día de hoy vamos a ver los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y sobre todo para qué se utilizan? Vamos a empezar con un sencillo ejemplo. Observen esta figura. Possessive adjectives and possessive pronouns. Si se dan cuenta, en esta imagen o en esta escena tenemos una especie de hotel. Es un hotel en donde hay varias personas las cuales laboran o trabajan en él. Está la gerente al fondo de la imagen, que se encuentra un poquito furiosa por lo que está sucediendo a su alrededor. Si ven de su lado izquierdo tenemos dos personajes, dos meseros que están trabajando en el restaurante. Tienen un pequeño altercado, seguramente por eso la gerente está un poco furiosa. Tenemos a la mucama o una de las amas de llaves, las cuales hacen el aseo y mantienen la limpieza de las habitaciones del hotel. Tenemos al bell captain o lo que le llamamos el maletero o el botones, el cual está teniendo un poquito de dificultades para cargar esa maleta. Yo no sé por qué la lleva en la espalda. Tenemos a unos cocineros que aquí los van a aparecer como cocineros. Podemos decir chefs o cooks, para hablar de ellos. Y en el lado, digamos, en el lado derecho, en el lado administrativo, tenemos al cajero. Ahí lo tienen, de hecho está marcado con un número de 14. Y detrás de él se encuentra la asistente o secretaria, que pues lleva parte de la administración de la recepción. Solo se ve ahí a una cliente, seguramente pagando su cuenta o tomando alguna habitación. Aquí tenemos a este equipo, super equipazo completo, The Hotel Staff o los miembros, el personal de un hotel. Vamos a ver cuáles son sus, para cada uno de ellos, ocupaciones o profesiones. ¿Qué papel desempeña cada uno de ellos? Y vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos con el personaje que está marcado con el número 14. La pregunta es, what's his job? What's his job? Puedes observar que ahí tengo la contracción del verbo to be. What is? What's his job? La posesión, como vemos del lado derecho de la pregunta, es his para el pronombre personal he. His es el pronombre posesivo. Tú indicas que algo le pertenece a cierta persona. His, lo voy a explicar, es como si dijéramos su para, en este caso, un hombre. Se utiliza en este caso para el masculino. His es como si tú dijeras su trabajo. La pregunta, por lo tanto, es ¿cuál es su trabajo? What's his job? His, entonces, es el posesivo de he. Ahora, como vimos en la lección anterior, utilizábamos la pregunta What's your name? Y ustedes pueden responder My name is. De igual forma, para una tercera persona podemos decir What's his name? Y responder His name is, no sé, Jonathan. His name is Jonathan. Sin embargo, no lo usamos así para el empleo o el trabajo que esta persona desempeña. Decimos What's his job? Así como en español, a ti te preguntan tu ocupación, profesión, oficio y no dices ¿cuál es tu trabajo? Ah, mi trabajo es doctor. ¿Sale? No lo dices de esa manera. Por lo tanto, dices, soy doctor, o puedes decir, soy médico, soy doctor. ¿Cuál es tu trabajo? ¿O cuál es tu empleo? ¿Cuál es tu, como decimos en México, por ejemplo, cuál es tu chamba? ¿Cuál es tu trabajo? Soy médico, soy maestro, soy arquitecto, soy ingeniero, soy mesero, soy taxista, etc. Pero no dices, mi trabajo es taxista, o mi trabajo es mesero, o mi trabajo es mesera. Simplemente soy. Entonces, ese es el por qué tenemos la forma del verbo to be así. He is a cashier. Pronunciamos juntos. He is a cashier. ¿Qué será cashier?
tal vez sepas o recuerdes que la palabra cash se refiere al efectivo, al dinero. Por lo tanto, cashier es la persona que trabaja con el dinero. Por lo tanto, cashier, muy bien, lo adivinaste, es el cajero. He is a cashier. Obviamente también se puede contraer. He is a cashier lo podemos contraer el pronombre personal junto con el verbo to be. He is de la siguiente manera. Permíteme hacerlo aquí. He is a cashier. Ahí lo tienes. Ahí lo puedes ver. He is a cashier. Lo único que hice en la siguiente respuesta o respuesta número 2 fue usar la contracción. He is a cashier. ¿Ya lo ves? Is entonces es el posesivo, adjetivo posesivo para el pronombre personal he y corresponde siempre a un hombre. What's his job? He is a cashier. Opción número 2. What's his job? He's a cashier. He's a cashier. Escucha la diferencia entre la respuesta he is sin la contracción y his contraído. He's a cashier. ¿Cómo lo hacemos para una mujer? Aquí hay un ejemplo. Vamos con la figura 17 de nuestra figura general. Si te recuerdas, está del lado derecho de nuestra ilustración. La pregunta individual es, what's her job? What's her job? Y aquí tenemos el posesivo para el pronombre she, que es her. Ese es el adjetivo posesivo para el sujeto she, tercera persona singular para una mujer. She, her, también lo puedes interpretar o traducir como su, pero para una mujer, para una chica. What's her job? Obviamente sería cuál es su trabajo, pero en este caso exclusivamente nos referimos a una mujer. Nota cómo en el español no hay diferencia. ¿Cuál es su trabajo? Puede aplicar para un hombre o para una mujer. ¿De qué va a depender que entendamos de quién estamos hablando? Pues porque ya en la plática hay un antecedente o ya hay contexto. Ya sabemos si estamos hablando de Luis o de Patty. Ya sabemos si es she o he con anticipación. ¿Quién es él? Ah, él es Juan. ¿Y cuál es su trabajo? Ah, perfecto, ya saben que estamos hablando de Juan. ¿Cuál es su trabajo? Ajá, su de él. En el caso de mujer u hombre, en ambos casos en español se utiliza solamente el posesivo su, mientras que en inglés especificamos his para un hombre, her para una mujer. Así de sencillo. Es bien importante que notes esta diferencia porque, te lo digo por experiencia, los alumnos van confundiendo a lo largo de la práctica. Es importante recordar que cada uno de estos posesivos es específico para cada pronombre personal. La respuesta: she is a secretary. She's a secretary. She is a secretary. Podemos también decir con la contracción she's. Estoy contrayendo she más la forma del verbo to be is. She's. She's a secretary. ¿Lo ves? Vamos a mover un poquito nuestra ilustración. Ahí lo tienes. She's a secretary. Muy fácil, ¿verdad? En realidad muy sencillo. El inglés, bueno, cualquier idioma prácticamente, cuando lo estamos aprendiendo, en su forma, cuando recibimos la explicación de cómo funciona, cómo trabaja, es hasta cierto punto sencillo de entender. Aquí lo complicado es recordarlo. Para recordarlo, recuerda que la práctica, como siempre lo digo, hacia el maestro. Es bien importante que tengas presente el repetirlo varias veces. Es muy, muy importante. Recuerda, la práctica hacia el maestro. Siempre lo digo. Entonces, vamos nuevamente con nuestros personajes. She is o she's a secretary. Ahora, en este caso tenemos a dos personajes. Tenemos a dos meseros. Vamos a bajar un poquito la imagen para que podamos trabajar mejor. El posesivo para el sujeto they, ya lo sabes, ellos, es their. 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 Their es como decir sus para dos personas o más hasta el infinito. They es el adjetivo posesivo para el plural they. Puede ser 2, 3, 4 hasta el infinito o más personas. Hey, what are their jobs? Ahora,
Their, hasta ahí, nos indica cuáles son sus, obviamente de ellos, empleos, cuáles son sus trabajos. Bueno, yo no respondo en español ni en inglés. Sus trabajos son meseros o su trabajo es mesero. Así no respondemos en español, ¿verdad? Tampoco en inglés, insisto. Simplemente decimos ellos son meseros. They are waiters. They are waiters. También existe la contracción, claro, para they are. They, their. Their, que se parece, si te das cuenta, un poquito a la pronunciación del posesivo o adjetivo posesivo para they, their. La diferencia radica un poquito en la velocidad con cual lo pronuncio y la separación que hago entre la I latina para el posesivo their y la Y más la RE en el pronombre personal they más el verbo to be are. Fíjate muy bien, el posesivo es their, their, their. Mientras que puedo separar un poquito más la pronunciación de la contracción they are. Their, their, their. Esto lo estoy llevando a un nivel, digamos, más exagerado para que puedas escuchar bien la pronunciación. Their, their waiters, they are waiters. What are their jobs? They are waiters. They are waiters. Plural, claro está. Repito. What are their jobs? Primera respuesta. They are waiters. Segunda opción. They are waiters. They are waiters. Ahí lo tienes. Sencillo, ¿verdad? Vamos con la opción número 4 o la figura número 4. Nuevamente tenemos el posesivo para he. Aquí ya lo conoces. La pregunta. What's his job? What's his job? Aquí ya lo coloqué o ya lo escribí con la contracción directamente. He's a bell captain. He's a bell captain. 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 He's a bell captain. Aquí tenemos al maletero o el bellboy o bell captain. El maletero o la persona que nos lleva el equipaje a la habitación en cualquier hotel. Claro, aquí es un personaje muy particular y, bueno, al parecer quiere probar su fuerza o no tienen carrying cards o no tienen diablitos por lo que veo para llevar las maletas en ese hotel. Muy bien. Seguimos, vamos con el siguiente ejemplo. Nuevamente el posesivo plural. What are their jobs? Adjetivo posesivo para they, their. Ya lo explicamos en las primeras imágenes. What are their jobs? They are cooks. Recuerda, they are cooks o con la contracción. Their, vamos a poner el apóstrofo o apóstrofe. They're cooks. Ahí lo tienes. They're cooks. Hey, what are their jobs? They're cooks. They're cooks. Son, pues, cocineros, ¿no? O chefs, si gustas, ¿no? Pueden también ser chefs. They are chefs. ¿Ok? They are chefs. Perfecto. Bueno, continuamos. Muy bien. En la siguiente imagen tenemos a... No es necesariamente la ama de casa. Aquí sería como la mucama o la persona de limpieza. Ella es parte del personal de limpieza del hotel. Housekeeper, que se refiere más a ama de casa, o la mucama, o ama de llaves, también se le puede llamar. Aquí tenemos la pregunta, what's her job? What's her job? She's a housekeeper o she's a maid. En ambos casos, tanto en la pregunta como en las dos posibles respuestas, como puedes ver, ya puse o ya coloqué la contracción. She's a housekeeper o she's a maid. Así de sencillo. Ahora, si tenemos el pronombre o cuál es el adjetivo, posesivo para un objeto o un animalito. Normalmente utilizamos también los pronombres, los adjetivos posesivos. His, si tenemos por ejemplo una mascota, un perrito macho, his, o her para una mascotita hembra. Sin embargo, lo técnicamente correcto es utilizar el posesivo its. Es decir, para un animalito podemos usar it y su posesivo es its. Aquí lo tienes. Its, ahí está. That's its house. Con lo que te estoy señalando, si recuerdas bien, ahí lo tienes. Vamos a poner esta flecha aquí, señalando el objeto. Ahí lo tienes.
Ahí está. What's that? Puedes preguntar. What's that? That's its house. Me refería obviamente no a la mascotita, al perrito, sino a la casa. That's its house. Es decir, vamos a explicarlo de esta manera. Es como si dijeras su, pero para un animalito en este caso. Su de la mascotita, su casa. Es muy poco común este último término, el que tengo como segunda respuesta. Aquí lo tengo. That's its. Este último que está ahora de color rojo. That's its. No es común decirlo así. That's its. Normalmente las personas, como en alguna lección decía, queremos mucho a nuestras mascotas, decimos that's his o that's hers. Hers pertenece al grupo de los pronombres posesivos, no de los adjetivos posesivos, sino de los pronombres posesivos. Es lo mismo, pero estos van al final de las oraciones y precisamente te voy a mostrar a qué se refieren. En este caso vamos a dejar el adjetivo posesivo para la mascotita. That's it. Entonces repito, refiriéndome a la casa. What's that? That's its house. O simplemente that's it. Y sabemos que me refiero al perrito, a la mascota. Ahora, en esta tabla que llevamos pronoun chart, obviamente la tabla de pronombres, algunos todavía no los tengo liberados, vamos a verlos posteriormente. No quiero saturarte de información ni proporcionar información que no corresponde a esta lección para pues aprender mejor en lo que estamos enfocados dentro de esta lección. Tenemos en la columna, la primera columna, la del lado izquierdo, la columna amarilla, los subject pronouns, mismos que ya vimos desde nuestra primera lección. Las primera, segunda y tercera personas, tanto en singular como plural, obviamente los pronunciamos I, you, he, she, it, we, you en plural y they también en plural. Los adjetivos posesivos o possessive adjectives tenemos para I le pertenece my. Recordemos que ese adjetivo posesivo siempre lo vamos a usar en medio o al centro de nuestra oración. Es decir, lo vamos a colocar antes de nuestro objeto o sujeto. Ejemplo, si observas aquí el sujeto he, third person male, o la tercera persona del singular para hombre, he, el posesivo o el adjetivo posesivo es his. Vamos a regresar a este ejemplo. What's his job? Si te das cuenta, el objeto o sujeto, en este caso el complemento job, aparece después del posesivo. What's his job? His, y después le refieres o colocas de lo que estás hablando. ¿Cuál es su qué? En este caso su empleo, ¿no? Puede ser cuál es su maleta, cuál es su uniforme, etcétera, etcétera. His, en este caso, en el caso de los adjetivos posesivos, siempre van antes del sujeto o complemento. He's a bell captain, sería la respuesta. Entonces, esos van de manera intermedia. Para I es my. Para el pronombre, subject pronoun, pronombre sujeto you, es your. Clásico en la pregunta. What's your name? What's your name? Para he es his. Para she es her. Is this her house? O what's her job? Nuevamente aparece antes del complemento u sujeto. It. El posesivo, como habíamos mencionado en el ejemplo anterior, en el posesivo es its. Its. Possessive adjective for an object or an animal. Tenemos el adjetivo posesivo para un objeto o un animal. Para un objeto puede ser, si estás hablando de un bolígrafo o una pluma para escribir, puede ser su tapa, la tapa que le pertenece a la pluma, por ejemplo. Its. O para un animalito, su casa, ¿no? Como en el ejemplo anterior. Bueno, para el sujeto, para el pronombre de sujeto we, para nosotros, el adjetivo posesivo es our. Our. No necesariamente our, puede ser, pero es lo vas a escuchar más en el mundo angloparlante como our. This is our house. This is our house. Esta es nuestra casa. This is our house. Aquí lo tienes escrito el ejemplo. This is our house.
our house. Bien. Para el pronombre you, your. This is your house. This is your house. Nuevamente. This is your house. Puede ser para uno, en el caso de la segunda persona en singular, o para varias personas, en el caso de segunda persona plural. De ustedes. Esta es su casa. ¿De quién? De ustedes. This is your house. Finalmente, para el pronombre sujeto they, tenemos this is their house. O that is their car. That is their car. And this is their house. Their se refiere a la posesión para ellos. Esta es su, en este caso para ellos, su casa. Puede llegar a ser confuso el estar tratando de traducir del español al inglés, porque si te das cuenta, en los plurales your y their, la traducción en ambos casos es su, porque es su de ustedes, para el caso de you en plural, o su de ellos, para el caso de they, their. ¿Te das cuenta? Y si hablamos del singular he, she, puede ser también confuso, porque decimos esta es su casa, o esta es su casa, y en una a lo mejor me referí a la casa de una mujer, y en el segundo ejemplo el caso de un hombre, y sin embargo el posesivo simplemente es su en ambos casos. El contexto es lo que importa en español, y en el inglés es más específico, porque al decirte his house, sabes en automático, gracias al adjetivo posesivo his, que nos referimos a un hombre, y con her sabes que este adjetivo posesivo se refiere a una mujer. Entonces, lo haría esto, vamos a pensarlo así, más simple, si te das cuenta. Realmente es más simple. Muy bien. Vale, tenemos entonces los possessive adjectives o adjetivos posesivos que nos indican la propiedad, o cómo indicamos la propiedad de algo o de alguien. Pero también los podemos indicar al final. Yo te puedo decir, esta caja o este cargador es mío, o este es mi cargador. Voy de nuevo. Este es mi cargador, o a la inversa, empiezo con el sujeto. Este cargador es mío. ¿Cómo decimos esa última parte en inglés? Porque ya aprendimos hasta aquí a decir, este es mi cargador. This is my charger. Pero ¿cómo puedes decir, el cargador es mío? Y terminas de una manera distinta en español. Igual sucede en inglés. Vamos entonces ahora con este ejemplo. Possessive pronouns. Ahora tenemos los pronombres posesivos. No te preocupes tanto, digo, es bueno saberlo. No te preocupes tanto por los nombres técnicos que manejamos aquí. Ya vimos possessive adjectives. Ahora vamos con possessive pronouns. El pronombre posesivo para el sujeto I es mine. Es como si dijeras mío al final de tu oración en español. Este es intermedio, recuerda. This is my car. Y si cambias el orden en tu oración y comienzas por el sujeto, the car is mine. No es lo mismo. Expresas lo mismo, claro, pero no es lo mismo decir el auto es mío, que este es mi carro, o al revés, este es mi carro, o el carro es mío. Este es el ejemplo más sencillo de seguir. This is my car. Ahora comienzo con el sujeto. The car is mine. ¿Ya lo viste? This is my car. The car is mine. Estás diciendo lo mismo de dos maneras diferentes, pero se necesitan el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. Necesitas conocerlos y manejarlos de forma correcta. De igual manera, your, para el sujeto you, el pronombre posesivo es yours. The house is yours. The house is yours. This is your house. The house is yours. Vamos a hacer el mismo ejemplo de la casa para los demás sujetos. This is his house. O the house is his. Observa cómo en este último ejemplo no cambia el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo, son iguales. Esto es porque ambos ya terminan con la letra S. Por lo tanto, ya no puedes agregar una letra S adicional. En este caso son
técnicamente distintos, pero bueno, se escriben y se pronuncian igual. En español sería: This is his house. Esta es su casa. Y comenzando con el sujeto: The house is his. The house is his. La casa es suya. ¿Ves la diferencia? Ahora, vamos con el pronombre posesivo para she. This is her house. This is her house. Al final de la oración, the house is hers. The house is hers. The house is hers. Ahí lo tienes. Para el sujeto it, solamente lo utilizamos de manera intermedia. That's its house. Pero al final de la oración normalmente no se utiliza como te mencionaba al final. That's its. Y señalas, no sé, a tu mascota. Pero no te recomiendo que lo utilices. Más bien mencionas el nombre del perrito. Vamos a ver más adelante cómo agregamos un apóstrofe más una letra S a un nombre propio y luego el objeto que pertenece a esa persona o a ese nombre propio. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El Sahun Genitive, el genitivo sajón que nos indica posesión. Seguimos. Para el sujeto we, el posesivo es are, ours. Por ejemplo, this is our classroom. This is our classroom. The classroom is ours. The classroom is ours. Repito la pronunciación. The classroom is ours. Muy bien. Para el sujeto you, en plural, ustedes. The house is yours. The house is yours. Puedes decir, the house is yours o this house is yours. Es lo mismo. Ok, por último, they. Tercera persona, obviamente, pero en plural. This is their house. O the house is theirs. The house is theirs. The house is theirs. Muy bien. Bueno, como puedes notar, cada uno de los ejemplos fueron repetidos varias veces o repetí cada ejemplo varias veces. Nunca voy a dejar de insistir en que la práctica hace al maestro, digo, eso todos lo sabemos. Es bien importante que si en esta clase queda bien consolidado tu entendimiento, tu comprensión de esta lección, es más difícil que después se te olvide, simplemente por el hecho de que lo estuvimos repitiendo constantemente. Es muy recomendable que lo hagas cada que te sea posible. Muy bien, nos vemos nuevamente en otro episodio más o en otra lección más de English Now America. Gracias y hasta muy pronto. Thank you very much. Take care of yourselves and see you later. Bye.